Amados míos, imaginemos por un momento, ¿cómo hubiera sido si nosotros hubiéramos estado sentados a los pies de Jesús y escucharlo hablar? Imaginemos los conocimientos que podríamos obtener, las hermosas lecciones de vida que podríamos aprender del Maestro más grande que el mundo jamás haya conocido. Una de las tantas extraordinarias enseñanzas que nos dejó nuestro Maestro es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el más grandioso sermón jamás dado en toda la historia de la humanidad. Esto está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 hasta el 7. Ahora bien, en esta oportunidad solo nos centraremos en el Sermón de las Bienaventuranzas. Esta maravillosa enseñanza está registrada en Mateo, capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Pero antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Son muchos los que han oído de Jesús a través de los tiempos, muchos los que lo han seguido de un lugar a otro, muchos los que han recibido de sus beneficios, pero muchos también los que no le conocen en verdad. Hoy en día hay muchos que pretenden ser cristianos, que quieren seguir a Jesús, pero están confundidos y tienen sus propias ideas acerca de lo que es la vida cristiana, acerca de lo que es y debe ser el cristiano. Es por esto que el mismo Señor Jesucristo se tomó la tarea de enseñar directamente a sus discípulos acerca de lo que significa e implica seguirle, acerca de cuáles son las condiciones del reino de los cielos, acerca de qué son sus seguidores y cómo viven aquellos que son suyos. El Sermón del Monte no se pronunció como una manera de salvar a los perdidos, sino como un estilo de vida para los verdaderos hijos del reino. Era necesario para todos aquellos que habrían de responder a este sermón el arrepentimiento, que está en Mateo capítulo 4, versículo 17. En el capítulo 4 de Mateo vemos a Jesús predicando, enseñando y sanando las dolencias del pueblo. Ahora que las multitudes lo siguen, toma la iniciativa de ir a un monte para impartirles las verdades solemnes del reino de Dios. Tal y como Moisés lo hizo con Israel, cuando lo llevó al monte Sinaí para entregarle los mandamientos y leyes del Señor. Dicho esto, leamos Mateo capítulo 5 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados míos, el Sermón del Monte es un mensaje para los que son discípulos. Ser un discípulo es más que ser un creyente. Es ser un seguidor de Jesús. Es ser alumno, siempre estudiando cómo vivir la vida cristiana mejor cada día. Es representarle. Recordemos que somos su voz en la tierra para presentar su plan de la salvación a los pecadores. Como vemos, Jesucristo en este sermón comienza diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa felicísimo, supremamente dichoso. Jesús se refiere al bienestar y gozo espiritual de los que participan en la salvación del reino de Dios.
Esta es una felicidad que es inalterable y autosuficiente, completamente independiente de todas las circunstancias externas de la vida. La felicidad del mundo depende de los factores externos que lo rodean, pero cuando su seguridad es quebrantada, ésta desaparece. Todas las bienaventuranzas hacen eco a las palabras dichas por los profetas del Antiguo Testamento. En el capítulo 61 de Isaías, el profeta alentaba a los más necesitados. Y a la misma vez, estas palabras eran como una profecía para nuestro Señor Jesucristo. Leamos el relato bíblico. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora bien, ¿quiénes son los pobres en espíritu? La palabra pobre en este pasaje de Mateo proviene del griego ptojos, tokos, y se refiere a una persona que carece de posibilidades de vivir dignamente y no tiene absolutamente nada, ni siquiera un trabajo para proveerse. Es un verdadero indigente. En este sentido son las personas pobres que, por su misma situación de escasez, generalmente, aunque no siempre, deciden poner toda su confianza en Dios. Por tanto, las palabras pobres en espíritu se refiere a aquellas personas que reconocen que no tienen ningunos bienes espirituales. Saben que espiritualmente están en bancarrota. Por lo tanto, no tienen orgullo espiritual ni dependen de sí mismos, sino que ponen toda su confianza en Dios para vivir. Y esto abarca para todos. Nadie es suficiente por sí mismo. No importa si eres un gran evangelista, un gran pastor, un gran misionero o cualquier ministerio que Dios te haya dado. Todos tenemos que considerarnos pobres en espíritu y reconocer que sin Dios no somos nada. Él es nuestra plenitud, Él es nuestra riqueza, Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Él es todo lo que necesitamos para vivir. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, son recompensados. Ellos reciben el reino de los cielos porque la pobreza de espíritu es un requisito previo absoluto para recibir el reino de los cielos. Y mientras hospedemos ilusiones de nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos absolutamente para ser salvos. Las personas que comprenden este gran principio espiritual ya no confían en nada de este mundo, ni siquiera en ellos mismos. Su confianza está en Dios. No viven aferrados a las posesiones materiales, ya que entienden que no les darán la verdadera felicidad y su única posesión es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Las palabras suenan como si describieran a los dueños de nada, sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. Pobreza feliz. Los millonarios se hunden en la insignificancia, el tesoro de las damas se evapora en humo, mientras que los pobres en espíritu permanecen en un reino impecable, ilimitado e infinito, el cual los deja bendecidos en estima de aquel que es Dios, sobre todo, bendecido por siempre. Queridos míos, la pobreza de espíritu no puede ser inducida artificialmente por medio de odio a sí mismo. El Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones hacen que suceda. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra que aquí se traduce como lloro es penseo, penteo, que se traduce como llorar con gran pesar, como cuando se muere un ser querido, llorar por luto. Esta bienaventuranza se puede entender desde el punto de vista de aquellos que sufren ante las injusticias de este mundo, con la esperanza que recibirán la consolación de Dios. Esta bienaventuranza, como todas las demás, lanza una paradoja para este mundo. En el cristianismo, las grandes recompensas vienen después de un tiempo de prueba y angustia. Será imposible recibir la consolación de la respuesta de Dios a nuestras angustias si no atravesamos por el valle de la sombra y muerte, si no somos bautizados con el dolor y la angustia. El mismo Señor Jesús, en el monte Getsemaní, sabía que no podía evitar el tomar su amarga copa si quería completar su gloriosa misión.
En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora bien, de igual manera son bienaventurados aquellos que lloran por sus propios pecados. Solo a través del arrepentimiento, el ser humano puede alcanzar el perdón de sus pecados. Cuando una persona llora por su maldad como símbolo de arrepentimiento, recibe la consolación de Dios a través del perdón de toda su deuda. En el Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para el mundo, los dichosos son aquellos que buscan su felicidad en todo lo que este mundo ofrece, en sus fiestas, licores, drogas o todo aquello que produzca una falsa alegría. Los placeres temporales y falsos de este mundo los engañan, sin saber que el verdadero consuelo para el ser humano se encuentra en un corazón humillado y dolido por su pecado. La primera bienaventuranza denota un estado consciente de necesidad y dependencia hacia Dios, mientras que la segunda expresa las emociones que rigen el comportamiento del que lo experimenta. Solo cuando el hombre reconoce su bajeza y naturaleza pecaminosa, y ésta se expresa a través del llanto y dolor, la consolación del Señor viene a nuestras vidas. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras versiones, manso se traduce como humilde. Realmente la humildad no era una virtud sobresaliente para los griegos en los tiempos de Jesús. Más bien, era una característica que expresaba cobardía e inferioridad, por lo que a nadie le gustaba de ser llamado humilde o manso. Sin embargo, ahora viene Jesús introduciéndola como una de las más grandes virtudes en la vida de los seres humanos. En este pasaje, Jesús está citando el Salmo 37, versículo 11, que dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el hebreo, la palabra manso es anav, palabra que se usaba para referirse a los afligidos y desposeídos, cuya única esperanza estaba en Dios. En los tiempos de Jesús, eran muchos los desposeídos y afligidos que sufrían la opresión de los romanos y otros malvados que se aprovechaban de la situación política del país para sacar provecho. Sin embargo, Jesús les dice bienaventurados a estos, que la sociedad puede llamarlos desposeídos y desgraciados. Los que son considerados desposeídos, Jesús les dice, recibirán la tierra por heredad. Una vez más, Jesús contrasta la realidad de los seres humanos al decir que los únicos que tienen una verdadera herencia son aquellos que a los ojos de la humanidad son pobres y desposeídos. Los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos porque creen que tienen su existencia segura en este mundo al creerse dueños de todo lo que tienen, pero los verdaderos dichosos son los mansos que esperan en Dios su herencia. Ahora bien, esta bienaventuranza deja perplejas a muchas personas, en parte porque no entienden qué significa ser manso o humilde. Muchos suponen que el término significa débil, soso o falto de valor. Sin embargo, la perspectiva bíblica de la humildad es que es poder bajo control. En el Antiguo Testamento, Moisés fue descrito como el hombre más manso de la tierra. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde, lo que no contradice su acción enérgica al limpiar el templo. El poder bajo el control de Dios implica dos cosas. Número 1, rehusarse a inflar la autoestima. Número 2, la renuencia a reivindicarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Pablo refleja el primer aspecto perfectamente en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Las personas humildes se ven a sí mismas como siervas de Dios
y no piensan más alto de ellas mismas de lo que deben pensar. Ser humilde es reconocer nuestras fortalezas y limitaciones como lo que realmente son, en vez de tratar constantemente de mostrarnos a nosotros mismos a la mejor luz posible. Jesús es nuestro Maestro por excelencia a quien debemos de imitar. Él dijo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Jesús no tenía una autoimagen más alta ni un complejo de inferioridad, sino un corazón de siervo basado en lo que Pablo llamaría más adelante un buen juicio. Jesucristo en su mansedumbre aún actuaba con gran poder, pero siempre estaba en control de sí mismo. Cuando llegó el momento de actuar, Jesús actuó con firmeza y sin incertidumbre. Jesús puso una clara restricción en el uso de su poder, la voluntad de su Padre. Jesús tenía el poder de detener a todos los que se le oponían, como dijo la noche en que fue arrestado. Pero decidió no usar ese poder, incluso ante una muerte insoportable en la cruz. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos convertimos tú y yo en personas mansas? Nuestro Señor era manso y humilde, y Él heredará todas las cosas. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. En la Biblia se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Solo el Espíritu de Dios puede quebrantarte para hacerte manso y humilde. Si tú pudieses producir en ti mansedumbre y humildad por tus propios esfuerzos, te enorgullecerías de ti mismo. ¿No es cierto? Y ahí se terminaría tu humildad. Por eso decimos que solo el Espíritu Santo puede crear ese carácter en el corazón de un cristiano que se ha rendido a Dios. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto describe a un hambre profunda que no puede ser satisfecha con un bocadillo. Este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho de este lado de la eternidad. En el griego original, las palabras que se traducen como hambre y sed son peinao, peinao y dipsao, dipsao, respectivamente, los cuales representan dos necesidades físicas comunes. No obstante, Jesús no se está refiriendo aquí a una necesidad física, sino a una espiritual. Los judíos vivían en una época de dominio romano, donde las injusticias ocurrían a cada momento. Ellos no eran una nación independiente, sino estaban regidas por la soberanía romana. Sus autoridades no se interesaban por el bienestar de los más necesitados, y sus líderes religiosos formaban parte de esta corrupción. Era lógico pensar que muchos de ellos estaban hambrientos y sedientos de justicia. Hoy en día vemos a cristianos tener hambre por muchas cosas: poder, autoridad, éxito, comodidad, felicidad. Pero ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Estimado oyente, solo un corazón quebrantado es capaz de experimentar una necesidad grande por la justicia de su Señor, y los que así lo hagan serán bienaventurados, porque ellos serán saciados. La palabra saciados viene del griego hortazo, cortazo, que da la idea no solo de quitar una necesidad como el hambre y la sed, sino de saciarlo hasta el máximo. Así hará Dios con sus escogidos, que buscan llenar su alma hambrienta y sedienta, la cual nada de este mundo puede satisfacerla, como lo hacen las ricas y magníficas virtudes de la santa divinidad. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que hace misericordia, alcanza la misericordia de su Señor. La palabra misericordia proviene del griego eleo, que literalmente significa la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Desde este punto de vista, la misericordia no es una simple compasión o sentir lástima por alguien. Es, como dirían, ponerse en la misma situación de la otra persona y percibir sus problemas como si uno los estuviera pasando. En el Antiguo Testamento,
hay un versículo donde se promete que Dios se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Leamos el Salmo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Estimado oyente, la misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia, igual que ayudar a alguien a quien no tenemos obligación de ayudar o abstenerse de explotar la vulnerabilidad de otra persona. La misericordia, en todos estos sentidos, es el motor de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. A través de Él, nuestros pecados son perdonados y nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu de Dios. La razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia es simplemente que Dios nos ama. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amados míos, así como Dios es misericordioso con nosotros aún sin ser dignos de su misericordia, así también seamos nosotros misericordiosos con nuestro prójimo. Vivimos en un mundo de violencia, donde las personas solo se interesan por ellas mismas, un mundo insensible al dolor de los demás. Sin embargo, se espera que aquellos que hemos sido rescatados de la penumbra de nuestros pecados, no porque lo mereciéramos, sino por la misericordia de Dios, expresemos la misma misericordia que nos salvó a un mundo moribundo, sabiendo que sus misericordias jamás terminarán en nuestra vida. Continuemos leyendo el relato bíblico. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, nuestro Señor Jesús habla acerca de otra gran bienaventuranza relacionada con los ciudadanos del reino de los cielos, la cual solo puede ser reproducida en el carácter de una persona que se ha humillado y llorado sus pecados. La bienaventuranza está dirigida a los de limpio corazón, y en este texto la palabra limpio viene del griego kasaros, kataros, el cual posee un significado un poco más profundo que el de limpio. En primer lugar, kasaros, kataros, hace referente a una perfecta limpieza, pero también nos habla de pureza, sin mezclas o adulteraciones. En este sentido, son bienaventurados aquellos que verdaderamente poseen un corazón íntegro, sin adulteraciones o mezclas de este mundo. Estos serán los que verán a Dios. En esta bienaventuranza encontramos el anhelo de ver a Dios. Antiguamente las Escrituras habían declarado la imposibilidad del hombre de ver a Dios. Leamos Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Este versículo nos muestra la santidad de Dios y la terrible condición del ser humano. Sin embargo, encontramos hombres en el Antiguo Testamento que ganaron el favor de Dios y llegaron a tener una relación muy cercana a Él, como Moisés, Noé, Enoc, Job, José, etc. Así encontramos en las Escrituras antiguas testamentarias el gran anhelo de los hombres piadosos por contemplar la gloria de Dios personalmente. Estimado oyente, los de limpio corazón reciben la recompensa más maravillosa. Ellos gozarán de gran intimidad con Dios aún, más de lo que se puedan imaginar. Los pecados contaminantes de codicia, opresión, lujuria y engaño elegido tienen un efecto de ceguera definitiva sobre una persona, y los de limpio corazón son más libres de esta contaminación. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el griego eirenopoios es la palabra que se traduce como pacificadores en la Reina Valera versión 60. Comúnmente se piensa que un pacificador es una persona que no se mete en problemas, que ama la soledad y no busca problemas. Pero esta palabra griega expresa un significado más profundo. La idea principal de esta palabra es describir a una persona que no solo ama la paz, sino que está dispuesta a trabajar y sacrificarse con tal de que sus semejantes la alcancen.
Los verdaderos pacificadores son aquellos que luchan por llevar la paz entre sus semejantes, aunque esto paradójicamente provoque en ocasiones la oposición de otros segmentos sociales que afecte sus intereses personales. Esto lo podemos ver bien en la vida de nuestro Señor Jesús, el cual traía la verdadera paz a este mundo cargado y atribulado. Sin embargo, esto le provocó problemas con las tradiciones religiosas de su tiempo, las cuales solo se enfocaban en lo externo y cargaban más a las atribuladas almas. Por ello hubo un constante conflicto entre Jesús y las facciones religiosas. Alguien dijo en cierta ocasión que no hay que sacrificar la verdad por la tranquilidad. Esto significa que en ocasiones el hacer lo correcto traerá conflictos con aquellos que viven en las tinieblas, pero al mismo tiempo llevará la perfecta paz a aquellos que estén atribulados y dispuestos a descansar en sus promesas. En el hebreo la palabra paz es shalom, shalom, y su significado no solo implica que la persona tenga ausencia de problemas, sino que goce de salud y de todas las bendiciones materiales y espirituales que Dios le pueda otorgar. Ese es el verdadero anhelo de Dios para con nuestra vida. Por eso el apóstol Juan le decía a Gayo en su tercera epístola: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estimado oyente, Dios quiere que gocemos de la verdadera paz, pero al mismo tiempo somos responsables de trabajar para que otros puedan gozar de ella. En la Escritura vemos el ejemplo de Bernabé, el cual estuvo dispuesto a vender sus propiedades para bendecir la vida de los cristianos más necesitados. Una manera en la que logramos que haya paz es a través de compartir el Evangelio, ya que Dios ha confiado en nosotros el ministerio de la reconciliación. En el evangelizar, hacemos paz entre el hombre y Dios, a quien han rechazado y ofendido. Continuemos con el relato bíblico. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pronto llegamos a la última bienaventuranza, la de los que padecen persecución por causa de la justicia. Definitivamente cada una de las bienaventuranzas describen las características de los ciudadanos del reino de Dios: humildad, corazón quebrantado, amantes de la justicia, misericordiosos, corazón limpio y trabajadores de la paz. Cualquiera pensaría que estas clases de personas serían apreciadas en cualquier sociedad, ya que harían de este mundo un mejor lugar para vivir, pero paradójicamente nunca ha sido así. Desde que el pecado se introdujo al mundo, han sido los justos los que han padecido. Desde Abel, el primer justo en morir por su testimonio, el mundo ha perseguido a todos aquellos que viven en justicia. Esto es así porque este mundo influenciado por Satanás y dañado por el pecado está en oposición con los principios del Evangelio. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con los profetas, los cuales sufrieron el rechazo en el tiempo de los reyes de Israel y Judá, ya que sus exhortaciones contradecían y condenaban su vida de pecado. Lo vemos en los Evangelios, los cuales describen cómo los líderes judíos condenaron a muerte a Jesús, ya que sus enseñanzas señalaban su pecado, y en general así pasará con todos aquellos que decidan vivir en la luz, ya que este mundo es tinieblas. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ser testigo de Cristo nunca ha sido una tarea fácil. De hecho, la palabra testigo proviene del griego martus, de donde se deriva la palabra española mártir. Por tanto, es de esperarse que todo aquel que se esfuerce por vivir de acuerdo al principio del Evangelio sufra oposición por el falso sistema moral y filosófico de este mundo. Este mundo está en contra de los principios del Evangelio. Lo vemos así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los cuales recibieron la persecución de los judíos ortodoxos. La historia eclesiástica nos narra la persecución que los cristianos sufrieron por el Imperio Romano hasta el siglo III, en manos de Nerón y los 10 sádicos emperadores que le sucedieron.
Las persecuciones durante la Santa Inquisición tampoco son la excepción, donde millones de cristianos murieron por causa de su fe debido a la persecución de los papas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las historias de misiones evangelistas están llenas de oposiciones, martirios y persecución, ya que el reino de las tinieblas se opondrá al avance de la luz. De allí que las Escrituras testifiquen: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Conociendo esto, Jesús no les oculta nada a sus discípulos, ni los engaña diciéndoles que todo iba a ser fácil en la vida cristiana. Al contrario, en muchas ocasiones les habló acerca de los sufrimientos que les esperaba a todos aquellos que quisieran seguir sus pisadas. Sin embargo, es cierto que este padecimiento por causa de la justicia no es en vano. Nuestra recompensa es el reino de los cielos. El apóstol Pablo estaba consciente de esto y les enseñaba a los cristianos de Filipo que su mayor anhelo era ser semejante a Cristo en padecimientos y muerte, ya que nada se comparaba a las recompensas espirituales que alcanzaría. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Queridos míos, como las demás bienaventuranzas, esta también incluye una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Al igual que la primera, la última bienaventuranza cambia de hablar en tercera persona, ellos, a la segunda persona, vosotros. Cambia de hablar en futuro al presente. El reino de los cielos les pertenece a aquellos que han decidido seguir las pisadas de Jesús, los cuales luchan por reflejar el carácter piadoso que las bienaventuranzas enseñan, aun cuando esto representen oposición y tribulación en su vida. Una vida así es la que provoca el fruto del carácter que Dios anda buscando en sus hijos. Rick Warren lo ha dicho así: Dios está más interesado en el desarrollo de tu carácter que en tu comodidad. Y así estamos llegando al final de este video. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.